Amigos de la radio de Oye y de sus distintas plataformas digitales, como siempre, me da mucho gusto saludarles, invitarles para que nos acompañen en este sábado, como todos los sábados. Estamos en Memorias de Nuestra Gente y el día de hoy estamos aquí con don Jaime Tello Saucedo. ¿Cómo está, ingeniero? Buenas tardes. Jaime Jesús Tello Saucedo. Sí, ¿cómo está? ¿Cómo está? No, estamos muy bien, a pesar de tener todavía 82 años. Y según los pronósticos todavía sigue uno para largo. Eso, muy bien. Y sigue usted escribiendo, escribió un libro hace 4 años. Hace 4 años y hoy saca un segundo libro. Sí, hace 4 años, ahora la verdad, en el 2011 me saqué un premio de la Secretaría de Marina. Sí. Hacían un concurso que todavía lo hacen, se llama El Viejo y la Mar. Ajá. Y entonces hay 32, o sea, de cada entidad federativa hacen un ganador. Y yo salí el ganador por San Luis Potosí. Ajá. Eso fue en el 11. Después, pues siempre ha tenido uno la afición de escribir. Por ejemplo, yo soy jubilado de la Comisión Federal de Electricidad. Sí. Estaba en puesto directivo y hacía yo, ¿cómo se llaman? Oficios para el trabajo. Sí. Y allí pues siempre he tenido yo la intención de relatar algo. Y después gané ese concurso y después me entró más la afición por escribirlo. Dijo, pues, y anduve buscando allí en San Luis y encontré el taller de la maestra Ana Newman. Sí. Neumann, ella dice que es Neumann. Ajá. Y allí estoy con ella desde pues hará unos 10 años he estado con ella. Y ahí pues yo no tengo estudios de literatura más que la gramática de primaria que me enseñaron. Pero literatura, técnica de literatura no la tengo. Y pues creo que como narrador pues más o menos resultan bien las cosas. Pues ahorita nos va a platicar de este libro que próximamente hará su presentación aquí en Matehuala, pero antes vamos a conocer un poquito de su vida. Usted es de Matehuala. Sí. ¿Sus papás también son de Matehuala? Sí. ¿O de dónde vinieron ellos? Son mi papá propiamente son de un rancho que se llama El Gallo, municipio de Vanegas. Ah, El Gallo, sí. Mi abuelo era transportista. Ajá. Con carretones y mulas. Ah, de ese tipo de transporte, de carretón. Sí, carretón. Eran abarroteros. Ajá. Comerciaban, pero en aquellos tiempos se practicaba más el trueque. Sí. El trueque. Llevaban piloncillo de aquí, traían cueros de allá y ahí se iban ranchando, intercambiando mercancías. Entonces, la venta que hacía su abuelo era en el carretón, sí, por comunidades. Sí. Su central era allí en Cedral. Ah, ok. En Cedral tenía una casa bastante grande y ahí metía los carretones. Yo me imagino que sí tenía una empresa más o menos grande. ¿Cómo se llamaba su abuelo? También Jesús. También Jesús Tello. Jesús Tello Torres. Ajá. ¿Y Tello su papá, Torres. ¿Cómo se llamaba su papá? Tello Moreno. Jesús María Tello Moreno. Su papá fue de los que empezaron aquí el servicio de transporte en taxi. Sí, de taxi. Sí, aquí estaba la Zarco. La fundidora. Era fundición. Era una fundición. Ajá. Que tenían los americanos aquí en Matehuala y mi papá ahí trabajaba. Después se vinieron en los tiempos de Lázaro Cárdenas, el 39 y 40, les hicieron huelga porque querían que les aumentaran los salarios. Ajá.
Y los americanos no hicieron caso y prefirieron cerrar que aumentar las prestaciones y liquidaron a mi papá. Con la liquidación, que eran en aquellos tiempos enormes, 1,000 pesos, era una cantidad dinero enorme. Pues con eso compró el primer vehículo y empezó el negocio del taxi. Junto con los señores Puente, un señor Sotero. Sotero Cerda. Ortega. O Cerda. Sí, Sotero Cerda. Sí, Sotero Cerda. Sotero Cerda. ¿Qué más sería? Había otro señor, nomás que ya no me acuerdo cómo se llamaba, pero ellos fueron los primeros que empezaron. ¿Y dónde estaba ese taxi, esa base de taxi? Allí enfrente del Monumento de la Bandera. Era el sitio Hidalgo. Era el único sitio que había. Era el único. Si el carro se movía 3, 4 veces en el día, pues ya era mucho. Pues la gente, es que yo creo que Matehuala tendría en aquellos tiempos algunos 5,000 habitantes. ¿Y normalmente a dónde eran las corridas del taxi que ocupaban? No sé si usted alcanzaría a ver que había un ramal de tren. Sí, el tren. Vanegas, Matehuala. Sí. Era para conectar con el Águila Azteca y el Vanegas. Exacto. El México Laredo, Águila Azteca. En un libro narro por ahí ese aspecto de que cuando iba del sur al norte era Águila Azteca. Y ya cuando venía del norte al sur ya no se llamaba Águila Azteca, nomás era el tren que va para México. Bueno, yo tenía entendido que por números, que el 1, que el 2, que el 3, que el 4, así era como se les nombraba en los trenes. Sí. Pero no sabía que había el nombre. El nombre ¿cómo dice que de le llaman? Águila Azteca. ¿Águila? Azteca. Águila Azteca. Sí, pues lo mandamos al norte a conquistar, por eso era el Águila Azteca. Órale. Pero ya se venía sin nombre. Y era el mismo tren, ¿no? Sí, y entonces la carrera era del sitio Hidalgo a la estación. La esperanza era recoger dos pasajeros, un pasajero y con eso se mantenían, más lo que salía por aquí. Pero el tren corría 2 veces, uno en la mañana y otro en la tarde. Corría 2 veces hacia Vanegas y regresaba. Estamos platicando, para las personas que están escuchando en radio, estamos platicando con el ingeniero Jaime Tello Saucedo. Yo espero que el eco no nos esté interfiriendo en la transmisión. Estamos aquí en un salón del Centro Cultural y como que sí hay un poquito de eco, pero estamos aquí platicando con don Jaime. Y platíqueme, entonces, ¿qué hacía usted de niño aquí en Matehuala? ¿Cómo era el Matehuala de esos cuando usted era? ¿A qué primaria estudió? No había internet, no había... no había ni vehículos en la calle. Puro trompo y canicas, era lo que jugábamos. Y jugando en la calle. Y todavía se hizo uno madera buena y jugando a las canicas, el burro fletado y quién sabe qué tantas cosas se inventaba uno de chiquitillo. Y desde luego la pandillita, el grupito que se juntaba siempre. Y así era. ¿Usted en qué punto vivían de la ciudad? ¿En qué punto vivía la familia de ustedes, sus papás? Pues nosotros vivimos allá en Moctezuma. Atrásito de la presidencia. De la presidencia, atrás de la presidencia. ¿Y por ahí quiénes eran de vecinos de ustedes? Los Torres. Los Torres. Bueno, los Torres vivían en Rangel. En Rangel, enfrente, don Nicolás López. El maestro. El maestro Nicolás López. Que por cierto fue su maestro. Sí, fue mi maestro. Era el director de la secundaria. Cuando usted estaba estudiando. La secundaria estaba en Escobedo. Sí. Esa era la máxima casa de estudios de Matehuala. La escuela secundaria, entonces era por cooperación. Por cooperación, número 5 se llamaba. Sí. Ya después le pusieron Hidalgo, Miguel Hidalgo. Francisco Zarco. Ahora es Francisco Zarco. Francisco Zarco. La otra maestra notable pues fue la maestra Castillo, María Luisa Castillo, María fue Castillo, otra maestra Luis notable. Castillo.
Viviana, quién sabe qué Sí, me acuerdo. Viviana, que por cierto lleva su nombre la biblioteca que está también aquí por la estación del ferrocarril. ¿Ah, sí? Viviana, ay, ahorita a ver si me acuerdo del apellido. ¿También fue su maestra? Sí. Ajá. La maestra Teresa, La maestra Teresa Álvarez Álvarez Díez. Y su hermana Soledad fue mi compañera de secundaria. Los secundarianos salimos en el 55 Yo tenía 14 años cuando salí de la secundaria y pues de ahí ya nos repartimos. Oiga, pero ese grupo de chavos, de jóvenes que estudiaron la secundaria, siguen reuniéndose, ¿verdad, ustedes? Sí. ¿Cuántos chavos son? ¿Cuántos compañeros? Éramos 32. Ajá, ¿cuántos quedan? Éramos 32. Ahorita sobramos nomás como unos 9. 9. Sí. Pero siguen en contacto, en comunicación. Sí. ¿Cómo se comunican ustedes? Pues ya ve ahora por el internet. ¿Están en un grupo de WhatsApp o dónde están? Sí. Un grupo de WhatsApp. Hay un grupo de WhatsApp. Ajá. Y ahí pues nos estamos platicando todos los... ¿Dónde están sus compañeros de esa generación? ¿En qué parte están radicando? Pues hay distribuidos México, Monterrey, San Luis, Zacatecas. Ajá. Había en California y hasta uno que estaba creo que en Dallas, Texas. Ajá. O sea, todos nos distribuimos. Y fíjense que fue ¿cómo se llama? Una generación muy polifacética. Hubo de todo. Doctores, dentistas, licenciados, ingenieros, arquitectos, curas. Vamos, hasta padres. Curas. Y los demás fueron maestros. De comerciantes también, hubo de todo. De todo hubo, estuvo muy polifacética esa generación. Una generación muy distinguida por superarse, por salir adelante. Sí. ¿Y se siguen reuniendo, ingeniero? ¿Ustedes? Anualmente nos juntábamos en septiembre. Como todos trabajábamos, sí. Estábamos todos trabajando, entonces buscábamos una fecha que hiciera puente. Y normalmente era el 15 de septiembre, nos juntábamos aquí todos. ¿Aquí en Matehuala? Sí. Hacíamos una comida, una cena en algún rancho de los compañeros de los alemán. Ah, de los alemán, acá en la Biznaga. Sí, en la Biznaga. Muy bonito ahí ese lugar. Ahí, ¿Quién era el compañero de ustedes? El mayor. No era el mayor. El mayor era otro que era ciclista. Ajá. Y don Aciano fue el compañero de nosotros. El otro compañero, Pascual Gallegos. Ah, el profe Pascual Gallegos también fue compañero de ustedes. Pascual Gallegos, Montalvo, ese fue otro compañero. Y pues, de los que todavía se siguen juntando, ¿quiénes son? Es Monterrey. Ángel Sánchez es filósofo. Ajá. Fue director de la Escuela de Filosofía de Nuevo León. ¿Qué tal? Luego están otros que se llaman Mariano Ladrón de Guevara, los Jáuregui. Ajá. Los Jáuregui eran dueños de la Napolitana. Sí. Y eran dos hermanos, Hipólito y Roberto. Ajá. Eran dos hermanos que estuvimos en la secundaria. Sí. Esa generación tenía a Jesús Chiu y... Jesús Chiu, que es de la maestra que platicamos hace unos días. Tío de la maestra. Tío. Ajá. Jesús Chiu y María Luisa eran primos. Okay. Luego, había dos nietos. Sí. Álvaro y Fernando. Álvaro y Fernando. Esos eran hijos del telegrafista de aquí de Matehuala, el jefe de telégrafos. Y luego había dos Tellos.
mi hermano y yo. Y fue una generación bastante... ¿Su hermano es de la misma generación que usted? No. Sí. ¿Quién? ¿Su hermano, Sí, el licenciado Antulio? Sí, Antulio. Ajá. El licenciado Tello, muy conocido aquí en San Luis. El licenciado Antulio Tello Saucedo, su hermano que hace poquito falleció. 27 de febrero. Él también, pues un distinguido matehualense, estuvo también en la facultad de leyes ahí de la facultad de San Luis Potosí. Sí, sí, y fue maestro de la Escuela de Leyes. Ajá. Muchos años, fue como 35 años maestro. Casi fue maestro de todos los abogados aquí que estudiaron en San Luis Potosí. Sí, sí, casi todos los abogados que vienen de allá de San Luis pasaron por allí con Antulio. Sí. Oiga, y entonces, ¿por qué se fue? Bueno, lógico, se iban a San Luis para seguir estudiando, pero usted se va a San Luis terminando la secundaria. No estudió aquí la prepa. No, no había prepa todavía. La máxima casa más de estudios. Nada más era la secundaria, hasta ahí llegaba. Todavía la preparatoria ni para cuándo. En San Luis, y era preparatoria de la universidad. ¿Allá en San Luis? Sí, todavía no había preparatorias particulares ni de ninguna otra. Nada más había la pura universidad. Ajá. Y la universidad tenía la preparatoria, después ya la cerró. Y de ahí mismo yo estudié la carrera de ingeniería. Ingeniería en mecánica electricista. Mecánica eléctrica. Ajá. Estaban juntas las dos carreras. Nada más, yo fui como la segunda o tercera generación de ingeniería de allí de San Luis. Ah, okay. Apenas empezando todos. Entonces, ¿su hermano Antulio y usted fueron los primeros que se fueron de la familia a estudiar a San Luis o ya había alguien más estudiando de ustedes? Yo creo que viéndolo así, yo creo que sí, porque no nos encontramos en San Luis, no nos encontramos a ningún paisano. Ah, ok. Ustedes, de hecho, fueron los primeros matehualenses en salir a estudiar. Iban a México. Ajá. En México sí había más matehualenses. Y también a Monterrey. Ajá. Iban a dar a Monterrey otros. Entonces, en ese tiempo que ustedes ya deciden irse a estudiar a San Luis, todavía no estaba la carretera. No, era brecha de aquí al Entronque, al Huizache. Ajá. ¿Y ya del Huizache a San Luis era carretera? San Luis, en el Huizache se encuentra la carretera Barra de Navidad Tampico. Ajá. Esa es muy vieja, ha de haber sido de los años, yo creo que la hizo Lázaro entonces, Cárdenas. ¿cuánto se hacía bueno, se iban en vehículo? Sí. ¿Había camión de transporte? Sí, había. ¿Cuánto hacían? 8 pesotes. Cobraban 8 pesos, que era mucho dinero. Sí, era mucho dinero. ¿Qué línea de autobuses era? Eran los Altos. Los Altos, los rojos de los Altos. Que estaban allí enfrente del monumento, ¿o dónde? Estaban en la Plaza de Armas. En la Plaza de Armas. Ah. Y después entraron los Tamaulipas, sí. Pero entraron aquí en Madero y Hidalgo y Madero. Hidalgo y Madero. ¿Es Hidalgo y Madero? Sí, es. O sí, no, no, es Bocanegra y Madero. Bocanegra y Madero. Ahí estaban ahí era autobuses. La central. Ya después hicieron la central de allá de la carretera y se fueron todas las líneas para allá. Bueno, estaban los Anáhuac en Hidalgo y Bocanegra. ¿Esa sería la que dice usted? Anáhuac. Estaba en Hidalgo y Bocanegra. Hidalgo y Bocanegra, sí. Sí, ahí estaba esa oficina de transporte. Ajá. Y entonces ustedes se van a San Luis y se queda aquí todavía como que era su papá. Sí. ¿Y cada cuándo venían ustedes que estaban estudiando? No, pues las venidas eran muy frecuentes hasta ya... Entonces, ¿en qué año se fueron ustedes a estudiar? En el 55. A los 2 años ya está la carretera. Antes se terminaban las clases eran de febrero a noviembre, sí. a noviembre. Y las vacaciones eran diciembre y enero y volvíamos a entrar en febrero. Y también tenía San Luis el mismo plan.
Después lo fueron cambiando porque la mayor parte de la República empezaban las clases en septiembre. Ajá. Y ya fueron cambiando progresivamente las clases hasta llegar a septiembre. ¿Usted no dio clases En ingeniería. ahí en la universidad? Sí, di, pero muy esporádico, haber sido algún año nada más. Cuando terminé la carrera di unas clases de electricidad, pero muy esporádico porque más me dedicaba a andar buscando trabajo hasta que encontré el trabajo de la comisión. En la Comisión Federal, ¿qué es lo que hacía usted en la Comisión Federal de Electricidad? Pues ahí desde jefe de turno hasta coordinador de puesta en servicio. A mí me tocaron poner en servicio casi toda la planta de Salamanca, la mitad de Altamira, parte de Tula, la otra que está acá en Querétaro, ¿cómo se llama la de Querétaro? Ya no me acuerdo, el South Querétaro. Ah, ok. Entonces me tocó ponerlas en servicio, pero mi sede era Salamanca. Ah, Salamanca. ¿No conoció usted a Manuel Moreno Torres, matehualense, también de la Comisión Federal? Pues no, de persona no, pues ya Manuel Moreno Torres era persona muy adulta para mí. Ajá. Y tal vez mi papá por la relación política, porque mi papá fue político alderetista Sí. de don Pablo Alderet. No, padre Alderet. Ajá. Pero don Manuel Moreno Torres, ¿era trabajador de la comisión cuando usted también trabajaba? No, ¿No? creo que él ya había muerto. Cuando yo entré a la comisión, el director era López Portillo. Ah, ok. Era López Portillo. Ajá. Y después fueron como dos o tres más que no los recuerdo muy bien. Ajá. Sí, Y se me hace que entonces ya el ingeniero Manuel Moreno Torres ya no estaba. no, ya no. Ajá. Yo creo que ya se había ido, quién sabe. ¿Conoce usted ahí en Chiapas esta obra que hizo el ingeniero Manuel Moreno Torres? ¿De qué se trataba ahí en Chiapas? Él hizo el Malpaso, creo que hizo Malpaso. O sea, hacen una presa Ajá. sobre un río grande. Esa está en el río Grijalva, esa que le digo yo. Sobre un río grande hacen la presa y luego ya abajo de las cortinas todo ponen las turbinas para hacer la generación de energía eléctrica. Yo estuve en el Infiernillo y vi cómo... ¿El Infiernillo dónde queda? ¿Dónde es? Es el límite de Guerrero y Michoacán. Ah, ok. Es lo que le llaman ¿cómo le dicen? La región caliente, ¿cómo le dicen? Hace un calorón, por algo le dicen el Infiernillo. Y me tocó ver, y yo estaba chavito, tenía algunos 20 años, y me tocó ver cómo desviaban el río. El río viene corriendo. Sí. Y se busca que esté entre dos cerros para que sean parte de las paredes de la presa. Y entonces para hacer la cortina hay que desviar el río y que quede seco el lecho. Y entonces a mí me tocó ver, para desviarlo, hacen un túnel en uno de los cerros. Ah, okay. Y lo van a encontrar otra vez allá. Y queda seco todo el lecho y ya levantan la cortina. Y ya una vez que levantan la cortina, sellan el túnel de desvío y ya se empieza a llenar. Y mientras tanto se está construyendo abajo la hidroeléctrica. Esas son las famosas energías limpias. Sí. Le voy a contar una anécdota de ambiente. Ajá. Cuando yo llegué un 1 de enero, ¿de qué año sería? Como del 71, a Salamanca. Sí. Ya como ingeniero. Sí, sí.
Primero empecé yo en San Luis como era ingeniero electricista allí en la planta de San Luis, pero una que estaba en el Montecillo. Sí. Pero ya estaba chiquitilla y luego ya me llevaron allá a Salamanca. Cuando yo llegué en enero, eran los campos verdes de trigo, pero hermosos, una hermosura ver aquello grande, porque mi casa, o más bien a donde llegué, era de 2 pisos y atrás ya era puro sembradío. Ajá. Y veo uno todo el campo. Y entonces la comisión hizo más de 20 pozos. Y esos pozos tenían, la Comisión de Agua les obligaba a hacer pozo profundo, extracción profunda de 150 metros. Y los mantos de arriba estaban prohibidos usarlos. Y tenía la obligación la comisión de ademarlos perfectamente y que no escurrieran, y no lo hicieron nunca. Se escurrieron todos los mantos, los mantos superficiales se fueron para abajo, se escurrían por los pozos, y aquello verde que en marzo estaba dorado, precioso del trigo, se acabó. Se acabó porque nos acabamos los mantos superficiales. Todo porque, pues ya sabes de lo que estamos hablando. Y se hizo mal, se acabó todo aquello. Una termoeléctrica es terrible, contamina el suelo, contamina el aire, contamina todo. Por eso las fuentes buenas son allá en los ríos. Sí. Las hidroeléctricas son muy buenas. En cambio las termos no. Pero pues allí tenía uno que trabajar. Exacto. Muy bien. Ingeniero, y este grupo de estudiantes egresados de la secundaria que se siguen reuniendo, ¿de qué se platican cuando se encuentran? Pues antes platicaba, cuando estábamos solteros, puras conquistas. Ya después, ya de casados, pues de los hijos. Platicar de los hijos. Y no, pues tenemos buenas charlas. No precisamente nos abocamos nada más a estar hablando de la familia. Primero es uno muy vanidoso, ¿no? ¿Para qué más que la verdad? Se encontraba uno, oye, que va a ser la reunión de, no, pues compro el carro del año para llegar presumiendo con el carro del año. Pues todos estábamos en manera de... Todos tenían buen trabajo. Sí, buen trabajo. Y tenían manera, no, pues llegamos con y la mujer, pues la mujer es más vanidosa. No, cómprame un vestido y quién sabe qué. Y era lo que llegamos ahí con la presunción. Ya después, ya que todas las cosas pasan, y que también hay otro pedacito de la vida en que empieza uno a platicar de los hijos. Sí. Porque ya uno pasó la historia y entonces está la historia de los hijos. Exacto. No, yo tengo un hijo en Francia. No, ya no los tiene todos en Alemania y quién sabe dónde. Usted sí tiene un hijo en Francia, ¿verdad? Sí, un nieto. Un nieto. Un nieto. Todos mis hijos, yo tengo 7 hijos. Están todos en San Luis. Ya les ¿no? digo porque tengo 7 hijos. Pero no lo puedo decir aquí. Ahorita terminando me lo platica. ¿Todos sus hijos están ahí en San Luis? Sí, todos los 7. Son 4 hombres, 3 mujeres. Y ya tengo jubilados. Mire. Tengo jubilados. Ya después, cuando está uno, ahorita ya está uno... ¿Entonces usted ya es bisabuelo o nada más abuelo? No, Antulio sí llegó a bisabuelo. Okay. Yo no. Todavía estoy abueleando nada más. Muy bien. Y pues después viene ese otro aspecto de cuando se le acaba uno ya, porque está uno ya jubilado, que ya no está uno haciendo nada, a empezar a hablar de los triunfos de los hijos.
Sí. Ahora ya después pasan los hijos y empiezan a hablar de los triunfos de los nietos. Ya ve cómo es la vanidad. Sí, no, adelante, dígame. Tengo un nieto en Francia. Sí. ¿Y él a qué fue a Francia? ¿Qué anda haciendo en Francia? El hermano de él es ajedrecista. Ajá. Tiene una maestría, ahorita la categoría que tiene él es maestro FIDE, es maestro de la Federación Internacional de Séché en francés. Ajá. Y él después arriba de él nada más hay maestro internacional y gran maestro. Ya no hay más categorías. Y él está, la tercera ya posición. ahorita casi anda Ya para llegar al más llegando alto. al maestro internacional. Y él desde chiquillo empezó a jugar a los 4 o 5 años. Mire, esto también es una anécdota más o menos buena. Cuando estaba chiquillo, como de 5 o 6 años, fueron a Turquía a competir los dos. Los dos eran ajedrecistas. El otro ya dejó de serlo por dedicarse a la profesión. Sí. Y en aquel fueron a Turquía a competir y bajándose del avión a competir. Entonces el chamaco, cambio de horario, volar, sí, todas esas cosas, se quedó dormido. Jugando Delante de un ruso. Híjole. Se quedó dormido jugando, pues cansado, y que despierta y le ganó al ruso. ¿Qué tal? Ese fue ¿cómo le dicen? Un tren tópico. ¿Cómo se llama su nieto Se llama Isaac Valentino Tello Chávez. Muy bien. Yo creo que sí, ya ha venido aquí. A competir. Aquí venía a competir aquí. Con el profe. Ya no hacen aquí. Sí, con el profe Anastasio. No, con el profe. No, ¿cómo se llama el profe? ¿Cómo se llama? Sí lo conozco. Tiene un nombre. Ontiveros se apellida. Se apellida Ontiveros. Sí, Ontiveros. El profe Anacleto Ontiveros. Anacleto. Se me hace con él, porque él siempre organiza. Sí, Anacleto. Anacleto. Sí, yo lo conocí, porque desde muy chiquillos se competían allí en San Luis. Sí. Y pues el más chiquillo el más grande llegó un momento en que tuvo que decidir entre jugar ajedrez o su carrera. ¿Qué carrera estudió el más grande, el nieto? La carrera, y pues lo llevó hasta allá, y es de San Luis. ¿Pero qué carrera estudió el más grande, dice? Pues la de moda, la famosa ingeniería. ¿Mercadotecnia? No. No, mercadotecnia, no. Ellos son ingenieros. Mecatrónica. Mecatrónica, ok. es la de moda, Sí. la mecatrónica. Exacto. Pues sigo yo con la vanidad, ¿no? A ver, adelante, sí, platíquenme. Hay una beca que se llama Eiffel. Esas se las dan nada más a un país, le dan 6. Pero la distribuyen en diferentes países. La Eiffel, esa es francesa. Sí. Y entonces a San Luis le tocaron 3. Estamos llenos de inteligencias y de genios. Sí, porque eso es de mucha inteligencia. Y entre los 3 iba Su nieto. Iba mi nieto. Y a raíz de ahí estaba todavía estudiando y estaba compitiendo en Francia, la competencia. En Francia. ¿Ahorita está en Francia en este momento? Sí. ¿Y sigue estudiando? No, ya Ahorita trabaja. ¿Ya terminó su carrera o no? Sí, ya. Él ya tiene, ahora lo verá, él es 97, ¿Y el que estudió? 29. ¿Y el que estudió? Él es el mecatrónico. Él es el mecatrónico. ¿Y entonces el más grande? Los dos son mecatrónicos. Los dos son mecatrónicos. Los dos son mecatrónicos. Muy bien. Nada más que el otro todavía no termina la carrera, este año la termina. Muy bien. El más chiquillo, el que es ajedrecista maestro. Correcto. Maestro FIDE, este año la termina. Bueno, esos son 2 de sus nietos. ¿Y los otros?
Pues los otros son músicos, ¿Ah, sí? pues sin relevancia, pero Pero ya tocan bonito el ¿Conoce a piano. Francisco Calderón, a Panchito Calderón usted? No. ¿No? Es originario de Real de 14, está en San Luis. Él es, pues ha fundado varios grupos musicales ahí en San Luis. Actualmente es el director, fundador del grupo, es un grupo versátil que ambienta las fiestas. El grupo se llama Calipso. ¿No lo ha ¿Cómo? escuchado usted? Calipso. Calixto. Calipso. Ah, Calipso. Ahí después lo checa para ver si tiene oportunidad de saludarle Francisco a Calderón. Francisco Calderón. Duró muchos años también radicando aquí en Matehuala. Con él también hemos platicado en estos programas. Y nada, pues vamos muy bien. ¿Y qué más nos platica de su familia? A ver, pues de una vez, vamos presumiendo. Pues, mi familia. Con los Mi hijos, familia, los nietos. pues, el orgullo pues era mi hermano, ¿no? El licenciado Antulio. De él hay un montón de negros, pero mire, él formó pues 32 años, 32 generaciones, ¿no? Sí, por lo menos. así es. De a 40 pues son montón. 1,200, 1,500 alumnos que hizo. Íbamos a Durango. Ajá. Maestro, ¿cómo está usted? Oye, ¿quién es este? Pues fue mi alumno. ¿Y ahora qué es? Pues es el juez de allá de Durango. Íbamos allá a Toluca. Maestro, donde quiera. La Huasteca, no, la Huasteca todo el mundo era maestro. Sí. Eran jueces, ministerios públicos, litigantes, de todo. Tenía por todos, alumnos regados por todos lados. Y lo relevante era de que pues era muy saludado, muy felicitado y se los veía que le hablaban con mucho agradecimiento y cariño, ¿no? Sí. Sí, pues, Sí, murió hace poco. Nosotros sí tuvo buena en la radio publicamos dimos a conocer lo de su fallecimiento y sí, muchos abogados aquí en Matehuala mostraron su solidaridad, sus condolencias por la muerte del licenciado Antulio Maestro. ¿Cuántos más, aparte de usted y Antulio, quiénes más eran de hermanos? ¿Cuántos hermanos tiene usted? Del matrimonio nada más fuimos Antulio y yo. Y Elías era medio hermano, pero fue criado en la casa. Era 10 años más grande que yo. Y desde chiquillo, desde que tenía 14 años, llegó allí a la casa y ahí mi mamá convivió muy bien con él. Convivió muy bien con él y pues ya crecimos todos los tres juntos. Elías Tello. Tello, él era González. González y la familia ahí de ellos es Tello Mazorra. Mazorros. Tello Mazorra, sí. Ahí está Lupita en finanzas, ¿verdad? De La Paz. Sí. De don Luis Mazorra. Oiga, pues me da mucho gusto que el día de hoy esté aquí. Vamos a platicar de su libro. ¿No nos prestas tantito los libros aquí del maestro, del ingeniero, para mostrarlos a las personas que nos están viendo a través de nuestro Facebook? Usted que nos está escuchando a través de la radio, ojalá que tenga oportunidad de ver esa transmisión en Facebook, para que vea el primer libro que hizo su presentación aquí en Matehuala. Platíquenos de esa primera presentación de su libro. La primera presentación, el primer libro fue en el 18. Ajá. Y lo presentamos allá en el TEC. En el TEC de Matehuala. Se llama Relatos del Entresijo. Ahí lo trae ese libro, Sí. Nada más para mostrarlo aquí a la cámara, para las personas que nos hacen favor de estarnos viendo a través de nuestro Facebook. ¿Este libro está a la venta, ingeniero? El libro número 1. Este es el número 1. Ahí sí lo vamos a ver. A ver, te lo paso y tú lo... Ese es el libro número 1 que ya se hizo la presentación en el Tecnológico de Matehuala, pero ahora el ingeniero Jaime Tello Saucedo trae un segundo libro para hacer su presentación que será en el mes de abril, en un evento en el que se conmemora el Día Internacional de las Artes, me parece, es el 15 de abril,
y una segunda presentación donde estarán los compañeros de secundaria del ingeniero Jesús Tello. Será el 28 de abril aquí en el Centro Cultural. Este es el segundo libro. Platíquenos del primer libro, ¿de qué es? ¿De qué trata? ¿Quiere que le lea uno? A ver, pues venga. Le voy a leer uno cortito. Pero antes de leerlo, dígame de qué se trata este contenido. La famosa justicia que hace el pueblo, ¿no? Que el pueblo oprimido que de repente se hace justicia por sí mismo. Algo como la fuente ovejuna. Ok. A ver, adelante. Mire, se llama Charco de Cabras. Sí. Y tiene un epígrafe que dice: ¿quién es fuente ovejuna? Todo el pueblo a una, Lope de Vega. Y el relato ya empieza: si hay algo que me enrede las tripas es que me echen mentiras, Julián. Así que dime la verdad. ¿Quién mató al comisario? Mire usted, jefecito, la verdad es que en cierto modo fue la gente que ya estaba cansada de tanto abuso que cometía. Y tú andabas metido en la bola, Julián. La verdad es que ni me di cuenta porque había mucho gentío y salimos a festejar cuando supimos lo que le pasó. Entonces, ¿por qué traes todo el pantalón manchado de sangre? ¿Y eso qué tiene que ver? Los ahorcados no sangran, nomás estiran la lengua. Esa sangre es del marranito que acabamos de matar para celebrar y quedaste invitado. ¿Van a celebrar que mataran al muertito? En verdad que no. Celebramos a la Virgencita que nos libró de él. Ya sabe usted que si se le tiene fe a un santito, concede las súplicas siempre que sean buenas y justas. Y a nosotros, pues nos hizo el milagro y ya ve la muerte que le dio. Se atoró en la cerca, se atoró en la cerca. Si lo acabamos de bajar del mezquite donde la colgaron, ¿a quién quieres engañar? Pues de eso nadie sabe nada porque apareció allí. A lo mejor el angelito que está abajo de la Virgencita lo llevó hasta allí y lo puso para que testiguáramos que ella no tiene oídos sordos. El joven teniente hizo como que se atusaba un bigote que todavía no le salía. No hallaba si reírse por la tosudez y socarronería de Julián o para festejar junto con el pueblo la muerte del comisario. Desde tiempo atrás sabía de las arbitrariedades y canalladas que hacía a la gente valiéndose de su cargo que le había conferido la autoridad. Ahora la comunidad de Charco de Cabras había hecho la justicia que tantas veces había reclamado a oídos sordos. Él también era de allí había nacido y crecido, así que los conocía todos. Bueno, Julián, si tú no fuiste y todos los demás tampoco, ¿qué debo hacer? Pues preguntarles a todos, pero para que se ahorre la molestia, lo que yo le diga se lo van a decir todos. Y no es que nos hayamos puesto de acuerdo, sino que fue de lo que nos dimos cuenta. Valido de su puesto, Valeriano había cometido toda clase de tropelías: robo de ganado, violaciones, asesinatos a mansalva, despojo de tierras. Todos sus fechorías las atribuía siempre a un enemigo o contendiente político que lo quisiera derrocar del puesto y se libraba de él. Era alto, fuerte, y eso era suficiente para atemorizar a la gente. Apoyado con otros dos ayudantes, Pablo y Celso, se había convertido en el terror de Charco de Cabras. La última infamia y que colmó la indignación de la comunidad fue el rapto de Gelita, una jovencita que todavía no llegaba a los 15 y que apareció muerta acuchillada 3 días después. No hubo investigación, pero sabían perfectamente quién lo hizo, porque el día del rapto lo vieron rondando la casa. Tú también eres de aquí, dijo Julián, tuteando al teniente, que no se sintió ofendido, más bien familiarizado. Y sabes todo lo del valeriano porque desde antes que te fueras ya cometía sus canalladas. No, pues sí. Por eso me mandaron de allá de la guarnición. Me dijeron, vete para allá, tú que los conoces y sabes viendo lo que son capaces. También me dijeron, si tienes que castigar, castiga. Pero como tú dices que fue la Virgencita, pues aquí mismo le hago el cuadro y la fusilo. Y si no,
pues me la llevo para el cuartel y allá la justiciamos. Así que tú dices, no creo que quiera la gente, y menos ahora que ya le agarramos voluntad. Ahora le estamos pidiendo que también atoren la cerca a los otros dos, al Pablo y al Celso. Eso está bien. Estoy seguro que se los va a conceder porque, como tú dices, es bueno y justo. Pero yo, ¿qué le voy a decir a mi mayor? Pues eso, dile eso, que se atoró en la cerca. Bueno, pues así va a ser. Ustedes síganle rogando y pidiendo a la Virgencita quien quita y les haga otro milagro y aplaque a los otros. De eso esté seguro, dijo Julián, volviendo al respeto. Aunque no solo está la cerca, también ahí está el despeñadero y a lo mejor los castiga allí. Ya ella dispondrá. Pues eso se lo dejamos a su santo criterio. ¿A qué hora dijiste que va a ser la comida del marranito para la Virgencita? ¿Alcanzará para todos y para mi gente? Ya merito, un ratito más y va a alcanzar para todos, dijo Julián, atusándose él sí el abultado bigote. Muy bien, ingeniero. Este estilo de escribir, ¿cómo se le llama? Pues es narrativa. Es la narrativa. Oiga, pero aparte de su buen tino en escribir, qué bien lo narra usted, ¿eh? Qué bien, porque ese es también otro, se puede decir que para poder leer este contenido hay que hacerlo exactamente como usted lo dice, para poderlo entender. Pues yo creo que lo que usted escribe, sí, lo escribe de aquí, ¿no? Exacto. Y si sale de aquí, pues es fácil narrarlo, decirlo. Leo nada más acerca del autor precisamente, de aquí del ingeniero Jaime Jesús Tello Sauceda. Dice que nació en Matehuala en 1940. ¿Sí? Sí. Con estudios de ingeniería mecánico-eléctrica por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Desarrolló la parte profesional de su vida en la Comisión Federal de Electricidad, donde como parte de sus tareas escribió manuales técnicos sobre plantas termoeléctricas que no exigen mucho de la literatura, solamente la expresión clara y concisa del tema a tratar. Resulta esa parte de su vida sin intención y como todo mundo escribía historias sueltas de hechos diarios, incursionó en un concurso de CEMAR animado por una de sus nueras y obtuvo el primer lugar por el estado de San Luis Potosí. Con el aliento de tal logro inesperado encontró asiento en el taller libre de literatura de la maestra Anna Newman y lo ha convertido en el reducto de aprendizaje de la belleza que es la literatura. Este taller de literatura de la maestra Newman, ¿en dónde está ahí en San Luis? ¿En qué parte? ¿En qué dirección? Ahí está en el Museo Ton, que está atrás de Catedral. Sí. Oiga, ¿y qué ganó en ese concurso de la semana? Pues mire, digo, eso es lo de menos, nos dieron efectivo, pero lo bueno fue, nos llevaron en avión. Ajá. Nos alojaron en el hotel de los Almirantes. Nos llevaron a Veracruz en un séquito grandote de 2 autobuses, pues éramos 64, sí. 2 autobuses, patrulla atrás, patrulla adelante, ambulancia en medio, porque pues, íbamos puros ancianitos. Tenía que ir la ambulancia para la Secretaría de Marina, ¿verdad? Sí, la Secretaría de Marina. Y luego en Veracruz, en el Hotel Mocambo. Entonces, ¿este concurso en qué año fue, ingeniero? Eso fue en el 2011. ¿Hace cuántos años? 11 años. 11 años. 11 años, y de ahí empezó usted, pero ¿por qué su nuera lo motivó a que participara? ¿Ya usted escribía más algo? Bien, eso me aceleró no me motivó, porque ya estaba porque motivado. ya lo hacía sí. Usted, pero no lo había plasmado en algún libro, nada. Inclusive aquí dentro hay ideas que ya tenía yo. Ya las tenía usted. Sí. Oiga, no, muy bien. ¿Y de dónde saca todas estas narrativas, oiga? ¿De dónde salen todas esas narrativas? Pues, ¿Hay algo que sí realmente sucedió?
Sí. ¿Aquí? Sí. Sí, mire. ¿Cuál? Estos del... ¿Aquí, ¿eso es en Matehuala o en dónde? no, estos son de allá de San Luis. De San Luis, de lo que pasó en San Luis. ¿No hay algo de cuando era usted niño, Mire, hablando de lo va usted a leer. del juego de las canicas y el trompo? No, de eso no. Pero las fiestas patrias. Ah, fiestas patrias. Es una narración exacta de lo que ocurría. Y yo estaba chiquillo. Sí. Ajá. Y de lo que ocurría exactamente, cómo se celebraba el grito allí inclusive están todos aquellos loquitos que había en Matehuala. Ajá. El Huito. El Huito, ¿quién más? El que bailaba, Jarillas. Jarillas. Ajá. Chago. Los dos, el matrimonio aquel de Felipe y Julia. Ajá. El vendo botellas y compro botellas. Todos esos están allí. Órale. Y va a ver que eso está muy largo para Sí, está muy largo. Oiga, ¿y su libro dónde está la venta? ¿Dónde lo podemos adquirir? En San Luis está en una librería que se llama REM. De ya nomás tengo como unos 7, 8 volúmenes. Ajá. Del otro sí hay. También ya lo pusimos ahí. Y de platíqueme, Relatos de Entresijos, parte 2. Mire, ¿es una continuación también de narrativa? Pues, ¿O de qué trata ahí? Sí, también es narrativa. Pero mire, le voy a leer la introducción. A ver, sí, dígame. Está medio tétrico. A ver. Medio nigromántico. Ajá. Dice, introducción. La muerte es una seducción irresistible. ¿Quién se ha resistido a caer en sus brazos? ¿Desde cuándo la muerte habrá sido atracción para el hombre? Es imposible decidirse por una era. Imaginamos que el principio fue indiferencia y al ir adquiriendo conciencia la humanidad se transformó. Al ir adquiriendo conciencia la humanidad se transformó en curiosidad y de ahí al camino franco de la fascinación. Desde entonces permanecemos en un estado que a pesar de la ciencia no podemos superar y nos conformamos con hablar del encanto algunos y otros del misterio de la muerte. En todo caso, unos y otros están en lo correcto. Se enunciarán teorías científicas, metafísicas, religiosas, filosóficas y de la índole que se quieran respecto al estado final, y cada uno escogerá lo que le convenga o le acomode. Los relatos en que se aborda el tema no pretenden ser ni en lo más remoto ideas teorizantes o de verdad, solamente son temas de escritura del autor que sueña y espera, tal vez para comprobar en experiencia propia que desde luego no va a revelar y el misterio seguirá siendo permanentemente insoluble. El colofón sería que ni el hombre primitivo ni el científico moderno han podido descifrar la síntesis final y la conclusión será que solo viviendo la muerte sabremos lo que es. Y cuando ya pasa eso, tampoco lo sabemos porque el que nos puede platicar cuando ya murió, ya no regresa. Oiga, pero muy bien esa introducción. Oiga, ¿no se equivocó usted de carrera? Ahora... No, fíjate que me gusta mucho la ingeniería. ¿Sí? Y todavía... Entonces, esto nada más viene ahora ya a complementar su vida. Sí. Como algo que le gusta. Sí. ¿Y tiene pensado escribir todavía más libros? Pues todavía me quedan muchos años sí, que por eso ni modo de estar acostado. Entonces, ¿la idea que es escribir un libro por año o uno cada 2 años? ¿O cuál es? No, mire, ¿qué tiempo se llevó uno con otro? Pues, ¿El primero lo escribió en cuánto tiempo se llevó? Pues yo creo que le voy a contar otra anécdota. Ajá. Carlos Fuentes escribía. La forma es que cuando se inspiraba, ¿sabe qué hacía Carlos Fuentes? Compraba tamales, montonzotes de tamales, y cuando se los acababa ya había escrito un libro. ¿Qué tal? Esa es la anécdota de Carlos Fuentes. ¿Y usted cómo se inspira? Yo despierto a las 4 de la mañana. Y empieza a escribir. Y empiezo a escribir,
Pero es cosa nomás de sentarse delante de la máquina, de escribir y las cosas salen, surgen. A veces es nomás una palabra y de la palabra se ahí se va desarrollando todo. Se redondea y se abre tanto que tiene la palabra que hay que decirlo, ¿no? Si no tiene uno más que escribirlo. Oiga, decía usted que ponerse frente a la máquina de escribir. ¿Sigue usted escribiendo en máquina de escribir o en la computadora? Pues yo le sigo llamando máquina de escribir. Digo, porque ya ve que antes por la máquina de escribir. Oiga, entonces, el lugar no tiene mucho que ver, le digo, porque a lo mejor yo me inspiraría en este tipo de relato, estando en Real de 14, no se imagina usted estar escribiendo algo ahí en Real de 14. Un relato. No precisamente tiene que ver el punto, el lugar. Pues, fíjate que sí, sabe también cómo se me estimula que alguien me proponga un tema. ¿Ah, sí? Sí. Por ejemplo, estaría muy bien, porque a lo mejor eso, pues sí lo hemos visto con algunas otras personas en algunas de otros puntos de otra ciudad. Pero, por ejemplo, debería de narrarnos en una próxima presentación que tenga, cómo era la niñez de los matehualenses de la época que le tocó vivir. Fíjese que ahorita que lo está diciendo, ahí está empezado ya eso. ¿Ah, sí? Porque ya estaban las calles empedradas cuando usted era niño, ¿o todavía no? Estaban empedradas. Y estaba pavimentado de la Plaza de Armas hasta Niño Artillero. Ah, ok. Ahí estaba la gasolinera del papá del señor Toto. Ah, ok. La gasolina Nava. Ah, okay. Sí, la que está en Hidalgo, en el centro. Hasta ahí llegaba el pavimento. El pavimento. Ajá. Y todas las demás era era empedrado. Y fíjese que era un trabajo tan bueno. Tan bonito. Que cuando llegó aquí la carretera llegó aquí, yo estaba en la Miguel Alemán, que era aquí en el 10 de mayo. Sí. ¿Qué sería? 57. Como en el 50. La carretera es 57. Terminó en el 57. Pero la carretera es 57, que es el año de inauguración. Ah, es cuando terminó ya. Sí. Cuando ya quedó concluido. Pero duraban años. Sí, pues años haciéndose. ¿Por qué cree que todavía está la carretera de 57? Exacto. Porque están hechas, pero a conciencia. Sí. Y entonces llegaron todas las máquinas y ahí estaban. Y pues creo que era Santiago Vivanco el que estaba aquí de presidente. Ajá. Y les pidió que regaran de pavimento las piedras, el empedrado. Y quedó tan firme y tan fuerte. Ajá. Como si lo hubieran hecho de concreto, pero del bueno. Ese fue lo primero que pavimentaron. Desde Artillero hasta aquí. Hasta la Plaza de Armas. Hasta acá todo Hidalgo, sí. hasta la estación del ferrocarril. Hasta el tren. Y hacían las cosas antes, pero muy sí, ahí está el camino a 14. Está empedrado. Sí, está empedrado y ahí está. Está empedrado. Y no sé, ya hace mucho que no voy. No, pero ahí está. Sí le dan su mantenimiento, pero sigue muy bien. Oiga, ingeniero, pues muchísimas gracias por permitirnos platicar. Un saludo para todos sus compañeros de la generación de la escuela secundaria número 5 por cooperación, que nos avisaron que iba a venir usted para hacer los preparativos para la presentación de su segundo libro. Y nos pidieron que por qué no platicábamos, así como lo hemos hecho, pero lógico, todavía falta mucho para seguir platicando y lo seguiremos haciendo. Así que un saludo para todos esos amigos de usted, especialmente los que están en Monterrey, Nuevo León, que son los que nos han pedido y que nos dijeron que venía para acá. México. Así es. Y me da mucho gusto conocerlo, de esta familia Tello tan distinguidos, como también lo ha sido fue su hermano.
Y aquí seguiremos. No sé si quiera mandar algún saludo, un mensaje para la gente de Matehuala, ese Matehuala que me imagino yo que usted sigue recordando Desde luego, y que sigue plasmando en sus libros. Desde luego que saludo yo a Matehuala y que no hay la manera de volver a regresar y estar aquí, que ya casi es un imposible, pero cómo me gustaría volver a estar en Matehuala. Saludo y felicito a todos los que aquí viven, a todos los que aquí trabajan, a todos los que aquí estudian, a todos los que hacen Matehuala. Gracias, muy amable ingeniero. Gracias, muy amable. Gracias a todos ustedes por la preferencia.